Ya jóvenes, muy buenos días, bienvenidos. Vamos a dar comienzo a la última clase antes de vacaciones. Clase de hoy, jueves 8 de julio, siendo las 11:05 de la mañana. Así que vamos a comenzar con un breve repaso de lo que vimos la semana, el día martes. Para continuar viendo lo último ya, o casi lo último de números imaginarios. Y al regreso de vacaciones podamos llegar preparados para rendir un nuevo test, una nueva tarea. Voy a subir una guía una vez que ya terminemos esta clase para que la practiquen cuando eh, haya un tiempito o se den un tiempito de revisarla, de mm, desarrollarla. Bienvenida Tiare, buenos días. Y comencemos con ese repaso. ¿Quién recuerda, a ver, lo que hemos visto o lo que vimos en la clase anterior? ¿Algún concepto por ahí que se les venga a la cabecita? Oh, profe, no me acuerdo. Pero era. Ay. ¿Qué letra? Y. No, profe. Sí me fue. La tenía, pero se me fue. ¿Qué Esa, estaba preguntando, profe? esa misma letra que dijiste, Joaquín. Estaba preguntando por lo que vimos en la clase anterior, Catarina. ¿Cuál dije, profe? Dijiste, y Sí, 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 sí. Sí, ya me acordé. El de I. Estábamos viendo. Eh... No eran. números, ¿qué tipo de números? Imaginarios. Muy bien, Joaquín. Sí, ahí me acordé. Ya, voy a compartir pantalla. Vamos a hacer un pequeño repaso. Ya vimos cómo se resolvía una ecuación cuadrática y esta ecuación cuadrática nos daba como resultado o raíces o soluciones números imaginarios. Había que seguir unos pasos. Resolvíamos una ecuación cuadrática que era incompleta, faltaba el coeficiente b y había que hacer algunos movimientos, calcular raíz cuadrada y llegábamos a una solución o a dos soluciones imaginarias. Había que formar la unidad imaginaria también, que era la raíz cuadrada de -1 y se formaba a través de una multiplicación, porque nos quedaba una raíz cuadrada de un número negativo y la idea es que eso no ocurra. Pero las soluciones, como se dijo en un principio, podían ser de tres tipos cuando uno resolvía una ecuación cuadrática. Podían ser reales e iguales, reales y distintas, y para nuestro caso, el que estamos viendo ahora, van a ser no reales, es decir, imaginarias. Y cuando ya nos dimos cuenta de que podía ocurrir eso, nos metimos a este mundo de los números imaginarios y comenzamos a trabajar en este conjunto o en este tipo o con este tipo de números. Y específicamente en la clase anterior nos abocamos al cálculo de potencias de I. Dijimos que podíamos calcular potencias de números reales, por ejemplo, el 2 elevado a 3, el 1 cuarto elevado a 2, el -5 elevado a 4, y dijimos que podíamos hacer lo mismo con las potencias de I. Entonces vamos a repasar eso ahora, el cálculo de potencias de I. Y dijimos que teníamos cuatro posibilidades al momento de calcular una potencia de I. Cuatro posibles resultados. ¿Cuáles eran esos resultados? A ver.
vieron que se comenzó a repetir. Incluso por ahí Joaquín y los demás me dijeron, nada, profe, podemos ocupar esta potencia y multiplicar por esta otra porque ya las conocemos. Y al final dijimos, pero se va repitiendo todo esto, los resultados. ¿Cuáles? Profe, era 1, 0, menos 1, menos 0. No, no. Uno sí, el menos uno también, pero los ceros no. Y menos I. Muy bien, Génesis. Era 1 y menos 1 o menos i. Eran los posibles resultados que vamos a obtener cada vez que calculemos una potencia de i. Y al principio dijimos esto es sencillo porque son exponentes pequeños, pero después nos dimos cuenta que también se pueden plantear ejercicios con exponentes más elevados. Bienvenida Carol, bienvenida Katy, buenos días. Hola, profe. Buenos días. Y por ejemplo, vamos a calcular menos 3i elevado a 259. A ver. Y dijimos, ¿qué vamos a hacer cuando el exponente sea tan elevado? Y se explicó un procedimiento. ¿Quién recuerda cuál era ese procedimiento? ¿Qué había que hacer específicamente con el exponente? A lo mejor por ahí tienen el PPT o tienen sus apuntes o recuerdan qué había que hacer con el exponente. Porque así como está este exponente que es bastante elevado, es mucho el trabajo que hay que hacer para buscar potencias conocidas y llegar al resultado final. Entonces, se explicó un procedimiento. ¿Cuál era ese procedimiento? A ver, ¿qué había que hacer? ¿Qué operación con el exponente? Dividirla, ¿no, profe? Muy bien, ¿por cuánto? Por 3, No era ¿no? 3. 4. Muy bien, hay 4 posibles resultados, entonces se puede dividir por 4. Vamos a ver qué pasa entonces. Multipliquemos. Aquí tenemos la posibilidad de separar en una cifra. Una división normal. El divisor tiene una cifra, así que el dividendo lo vamos separando en una cifra. 4, ¿por cuánto nos da 4? 1. Muy bien. ¿Cuánto nos sobra? 1. No. No sé, ¿ese resultado final me dijiste? 0. Sí, 0. Estamos listos con la primera cifra. Bajamos el 5. Lo mismo, 4 por cuánto nos da 5 o casi 5. 1. Muy bien, nuevamente 1. ¿Cuánto nos sobra? 1. 1 también. Eso lo dejamos debajo del 5. Por último, bajamos el 9. Voy a ir marcando acá lo que hemos ido bajando. Se bajó el 5. Ahora vamos a bajar al ladito del 1. Se forma el número 19. Y la pregunta es 4 por cuánto nos da 19 o casi 19. Sin pasarnos. Por 4. Muy bien. Y finalmente vemos cuánto nos sobra. 3. Muy bien, Génesis, 3.
hemos terminado con la división. Recordemos que no hay que continuar acá, no hay que seguir, agregar comas, ver qué número decimal nos da. Hasta ahí llegamos y lo importante era saber cuánto nos sobraba. Porque dependiendo de eso, uno podría decir la respuesta es 1 y menos 1 o menos i. Nos sobró 3. Si nos sobraba 3, ¿cuál era la respuesta? 1 y menos 1 menos i. Menos i. Muy bien, Génesis. Pero cuidado acá, porque la potencia valdría menos i. Y al ladito tenemos un menos 3. Ese menos 3, ¿qué operación está haciéndole al i elevado a 459? Suma, resta, multiplicación o división. Si están pegaditos. ¿Qué operación invisible hay acá entre el menos 3 y el i elevado a 459? Multiplicación. Muy bien, entonces sería menos 3 por menos i, que fue a lo que llegamos porque nos sobró 3. Y la potencia, entonces, voy a colocar acá al ladito. I elevado a 459 nos dio como resultado menos i. Por eso tenemos el menos i multiplicado por el menos 3. ¿Y cuánto nos daría menos 3 por menos i? Bienvenido, Sebastián, buenos días. Profe dijo menos 3 por menos 5. Menos 3 por menos i. ¿Cuánto es menos 3 por menos i? Regla de los signos. ¿Cuánto es menos por menos? Más. Bien, o sea que el resultado va a ser positivo. ¿Cuánto es 3 por i? Profe, la I, ¿cuánto vale? La i vale i nomás. Es una letra, es como si fuese x, como si fuese a. 3i. Bien, esa es la respuesta, 3i. Dijimos que, bueno, la i la vamos a dejar como i, pero recordemos que cuando resolvíamos una ecuación cuadrática, uno llegaba a la raíz cuadrada de menos 1, y eso se convertía en i, y a eso se llamaba unidad imaginaria. El i es igual a la raíz cuadrada de menos 1, pero aquí de ahora en adelante siempre le vamos a llamar i, y se va a dejar como i. Resolvamos lo siguiente. El último de repaso. 2i cuadrado más más i elevado a 89. Ya. Vamos viendo las potencias. ¿Cuánto vale i cuadrado? Y no hay necesidad de dividir por 4 porque ya sabemos cuál es el valor de esa potencia. Además, el exponente es menor que 4, entonces no se puede. Cuando es igual o mayor que 4, se puede dividir por 4. La potencia ya es conocida. Vimos el martes pasado cuánto nos daba. ¿Cuánto nos daba i cuadrado? 1i menos 1 menos i. Y No, el i cuadrado. ¿Cuánto era i elevado a 0?
1. Muy bien. ¿Cuánto era i elevado a 1? I. Muy bien, entonces ahí vamos en 1i. ¿Cuánto vale entonces i cuadrado? Menos 1. Muy bien, menos 1. Veamos ahora qué pasa con el i elevado a 89. Pero para calcular el i elevado a 89 tenemos que hacer la división por 4 y ver cuánto nos sobra. Vamos a hacerla acá abajito. 89 dividido 4. Lo mismo acá podemos separar en una cifra porque la primera cifra es mayor que 4. 4, ¿por cuánto nos da 8? 2. Muy bien, y nos sobra. ¿Cabe justo o nos sobra algo? ¿Cabe justo, profe? Bien, entonces nos sobra 0. Bajamos el 9 al ladito. 4, ¿por cuánto nos da 9? 2. 2 también. ¿Y nos sobra? 1. Muy bien. Como no hay más números que bajar, hemos terminado con la división. En este caso, si uno quiere, o sea, en otros casos vamos a tener que continuar porque nos pueden preguntar por un número decimal, pero con las potencias de i, repito, se llega hasta ahí para saber cuánto nos sobra, ¿no? Y nos sobró 1. Cuando nos sobra 1, la respuesta es 1i menos 1 o menos i. 1. No, I. i. Recordemos un poquito eso. Cuando nos sobra 0, la respuesta es 1. Cuando nos sobra 1, la respuesta es i. Cuando nos sobra 2, la respuesta es menos 1. Y cuando nos sobra 3, la respuesta es menos i. Tenemos los resultados acá. Vamos resolviendo entonces esto. Va a ser 2 multiplicado por el resultado que nos dio i cuadrado, que está acá, que es menos 1, lo voy a colocar entre paréntesis para destacarlo, más i elevado a 89, que se calculó acá, que es i, igual. ¿Cuánto es 2 por menos 1? 2. Algo le faltó a la respuesta. Menos 2, profe. Menos 2, más i. ¿Sería la respuesta final o algo más se puede hacer entre el menos 2 y la i? ¿Juntarlos, profe? ¿Seguro se puede sumar algo que es real con algo que es imaginario? No, no. No, no son semejantes, así que se deja hasta ahí. Y eso lo vamos a profundizar ahora con el PPT. ¿Hay alguna duda, alguna consulta en alguna parte? Ya sabemos el procedimiento, hay que dividir por 4 y ver cuánto nos sobra. Y ver también si antes de la potencia hay algún número, ese número va a estar multiplicando a la potencia. Y además ver si se puede sumar o restar al final. Y eso lo vamos a profundizar ahora en el PPT que tenemos acá. Ya, seguimos con números imaginarios entonces. Parte 3.
Trabajemos este ejercicio. A ver. Ustedes, ocupemos 3 a 5 minutos máximo. Dice, ¿cuál es el valor de 2i elevado a 128 menos 7i elevado a 343 menos 5i? ¿Qué hay que hacer con las potencias entonces, chiquillos? Dividirlas, profe. Primer paso entonces dividir. ¿Dividir por cuánto dijimos? 4. Muy bien. Entonces el i elevado a 128, o el 128 mejor dicho, hay que dividirlo por 4, ver cuánto nos sobra. El 343 hay que dividirlo por 4 y ver cuánto nos sobra. Y con el último término no hay que hacer nada porque ya viene listo, ya viene imaginario 5i, ese se va bajando nomás. Y después cuando ya tengamos nuestros resultados, que puede ser 1i menos 1 menos i, vamos a tener que multiplicarlo por 2, y aquí vamos a tener que multiplicarlo por menos 7, y ver qué va ocurriendo. Así que vamos con ese trabajo, a ver. Las divisiones, díganme cuánto sobra. 128 dividido 4, ¿cuánto sobra? Si quieren me dan el resultado, pero no es necesario. Lo importante es ver cuánto sobra nomás. Bienvenida Catalina, buenos días. Me pueden responder a través del chat también si no quieren activar su micrófono o tienen problemas con el micrófono para ver cuánto nos sobra. En el caso del 128 dividido 4, ¿cuánto nos sobra? 0. Muy bien, Génesis. Si nos sobra 0, ¿cuál sería la respuesta al cálculo de esa potencia o al resultado de esa potencia? I elevado a 128. 1. Muy bien. Y ese 1 ahora hay que multiplicarlo por 2. Veamos qué pasa con la siguiente. 343 dividido 4. ¿Cuánto nos sobra? Profe, a mí en la segunda me sobraron 3. Perfecto, Katy. Y si nos sobra 3, ¿cuál es el resultado de la potencia? ¿1i menos 1 o menos i? ¿Cuánto nos da cuando nos sobra 3? ¿1i menos 1 o menos i? Menos i. Bien, Génesis. Ahí está entonces. Ya tenemos nuestros resultados. En la primera potencia, que era i elevado a 128, nos sobraba 0, así que la respuesta era 1.
Entonces, lo que va a quedar ahí va a ser 2 por 1. Menos 7 por menos i, porque nos sobró 3 al calcular esa potencia. Y esa potencia valdría entonces menos i. Y al ladito colocamos el menos 5i. Vamos a verlo entre todos juntos. Entre todos. Todos juntos, a ver. Ahí está, en pantalla. Ahí está el ejercicio. 2i elevado a 128 menos 7i elevado a 343 menos 5i. Se mantiene el 2. Se multiplica por 1 porque al dividir dijimos que nos sobró 0. Y esta potencia completa, i elevado a 128, se convierte en 1. Menos 7 por, se calculó esta potencia, aplicando el procedimiento, 343 dividido 4, y nos sobró 3, respuesta entonces, menos i. La potencia que estaba acá se convirtió en menos i. Y el menos 5i se fue copiando al lado. Se resolvieron las multiplicaciones. 2 por 1, 2, más, porque menos por menos es más, 7 por i, 7i, menos 5i. Por último, se vio lo que no tenía i y lo que tenía i. Y dentro de lo que no tenía i estaba solamente el número 2, así que se conservó, se bajó, por eso quedó el número 2 ahí. Y entre lo que tenía i estaba el 7i y el 5i, y había una resta, así que había que restar. Normalmente, manteniendo la i, 7i menos 5i nos dio 2i. Respuesta final, 2 más 2i. Y ahí no podemos hacer nada más, porque no son semejantes. Uno es un número real, el otro es un número imaginario. No se puede sumar. Llegamos hasta ahí como respuesta final. Y ahí les adelanto que ya tenemos un número que no es solo imaginario, es un número complejo, porque tiene una parte real y una parte imaginaria. Y eso lo vamos a ver regresando de vacaciones. Números complejos, vamos a calcular módulo, conjugado, número complejo, vamos a graficarlo. ¿Alguna duda? ¿Alguna consulta, chicos? ¿En alguna parte se perdieron o está todo bien? ¿Lo hicieron? ¿Lo entienden bien? Tengo las divisiones igual acá. Ahí están las divisiones. Al dividir por 4 de 128 nos da 32. Fuimos bajando los números correspondientes y nos dio el resultado 32 y nos sobró 0. Después, 343 dividido 4 también, resultado 85, nos sobró 3, por eso llegamos a la respuesta menos i, y arribita por eso llegamos a la respuesta 1. Ahí están las divisiones entonces. ¿Dudas? ¿Consultas? Sigamos avanzando entonces. Y vamos a ver esto que es la adición y la sustracción de números imaginarios. Y de alguna forma ya estuvimos trabajando un poco en esto al calcular potencias de i. Dice, estas operaciones se realizan de manera similar a la adición y sustracción de términos algebraicos. Primero, el primer paso. Para poder sumar o restar números imaginarios, estos deben ser semejantes. O sea, todo lo que tiene i con todo lo que tiene i, todo lo que aparezca como i cuadrado con los i cuadrado, todos los i elevado a 3 con los i elevado a 3, todos los i elevado a 10 con los i elevado a 10, esos son semejantes. Un i elevado a 4 con un i elevado a 7, por ejemplo, no son semejantes. Porque a pesar de que tienen la misma letra, no tienen el mismo exponente. Así que solo podemos sumar o restar siempre y cuando sean semejantes. Y número 2, si en una adición o sustracción
aparecen potencias de i, estas se deben calcular como se explicó en la diapositiva anterior. O en el repaso con la clase anterior. Para no colocarle el número a la diapositiva porque hemos ido cortando estos PPT. Así que de esa forma trabajamos suma y resta de números imaginarios. Solo lo vamos a poder sumar si son semejantes entre sí. Y cuando nos enfrentemos a un ejercicio donde aparezcan potencias de i, primero tenemos que calcular las potencias. Y una vez que las hemos calculado, vamos a poder ver qué podemos sumar con qué. Vamos a ver algunos ejemplos para que ustedes vayan viendo cómo se hace esto. Tenemos el ejemplo número 1. Van a aparecer paréntesis igual, chicos. Y tenemos que eliminar los paréntesis, obviamente, antes de trabajar. Pregunta, en el ejemplo número 1, ¿hay potencias de i o no hay potencias de i? En el número 1, ¿hay potencias de i o no hay potencias de i? ¿Ven por ahí algún i cuadrado, algún i elevado a 3, algún i elevado a 7, algún i elevado a 50 en el número 1? ¿O solo hay números imaginarios y números reales en el número 1? Repito la pregunta, ¿hay potencias de i en el número 1? ¿Hay que calcular potencias de i en el número 1? ¿O viene listo para desarrollar? Carol, ¿ves potencias de i? Profe, no hay potencias. Muy bien, no hay potencias de i, solamente números imaginarios, números reales, tenemos que eliminar los paréntesis y listo. Entonces, voy explicando. El 6i se conservó, ahí está. Aquí hay un paréntesis y hay un número negativo dentro del paréntesis y un número negativo, perdón, y un signo negativo fuera del paréntesis. Así que aplicamos regla a los signos, menos por menos, más, nos queda más 3i. Más 2i se conserva, menos 2 se conserva. Y aquí viene un paréntesis nuevamente y hay un signo negativo antes de él. Recordemos que el signo negativo cambia todo lo que está dentro del paréntesis. El 5i es positivo imaginario, entonces va a cambiar a menos 5i. El 1 es negativo, se va a convertir en más 1 por regla de los signos. Listo, ya no tenemos paréntesis. Nos fijamos en lo que no tiene i. Y aquí tenemos el menos 2 y tenemos el más 1. Menos 2 más 1 nos da como resultado menos 1, porque la regla dice reste y conserva el signo del número mayor, que en este caso sería 2, y tiene un signo menos antes de él. Respuesta menos 1, y ahora nos fijamos qué pasa con los i. Tenemos 6i más 3i son 9i, 9i más 2i, 11i, y 11i menos 5i, 6i. Respuesta final entonces, menos 1 más 6i. Siempre se coloca en ese orden. Primero la parte real y después la parte imaginaria. En el número 2, ¿hay o no hay potencias de i?
Joaquín, ¿hay o no hay potencias de i? ¿En cuál, profe? En el Número 2. número 2, a ver. ¿Ves potencias de i por ahí? El i elevado a 2, ¿no? Bien, ¿y qué otra potencia de i hay? El i elevado a 3. Muy bien, Joaquín. Ahí están. Tiene potencias de i, por lo tanto, hay que calcularlas. Pero son pequeñitas, así que ya sabemos cuánto vale. Y aquí está el desarrollo. Entonces, se conserva el número 4 multiplicado por el i elevado a 2, pero sabemos que eso nos da menos 1. Por eso apareció el menos 1. Menos 11i se conserva, se vuelve a escribir, más 10 por el i elevado a 3. Ya sabemos que el i elevado a 3 nos da como resultado menos i, y el menos 5 se conserva. Vamos resolviendo ahora las multiplicaciones. 4 por menos 1 es menos 4, menos 11i se baja. Acá hay otra multiplicación. 10 por menos i nos da menos 10i, por eso aparece el menos 10i, y el menos 5 se vuelve a bajar. Y por último, vamos viendo lo que no tiene i, que sería menos 4 y menos 5, eso nos da menos 9, y menos 11i y menos 10i, la regla de i se suma porque los dos son negativos, sumamos, nos da 21, pero conserva el signo menos, menos 21i. Respuesta final, menos 9, menos 21i. No podemos hacer nada más. Y en la última, ¿ven potencias de i o no hay potencias de i? Sí hay. Bien, Katy, hay potencias de i, pero no son tan elevadas, así que las podemos hacer mentalmente. Por ejemplo, el i elevado a 7. Dividamos 7 por 4. El 4, ¿cuántas veces cabe en 7? Una, ¿Y cuánto nos sobra? 3, Perfecto. Si nos sobra 3, la respuesta es 1i menos 1 menos i. menos i. Bien, por eso acá apareció menos 8 por menos i. Muy bien. Más 3i se conservó, menos 9 se conservó, y aquí aparece nuevamente otra potencia de 10, perdón, de i. Y el 10 hay que dividirlo por 4. ¿4 por cuánto nos da 10 o casi 10? Por 2. Muy bien, Carol. ¿Y cuánto nos sobra? 2. 2. Y si nos sobra 2, ¿cuál es el resultado de la potencia? 1i menos 1 menos i. Si nos sobra 2, ¿cuál es el resultado de la potencia? 1i menos 1 menos i. Menos i. Menos i es cuando nos sobra 3. Aquí está, chicos, en el desarrollo, miren, fíjense. ¿Cuánto nos dio? ¿Qué número hay al ladito del 2? ¿2 por cuánto? Aquí. Aquí está, ¿cuánto nos dio? Catalina Vargas, ¿cuánto nos dio? Si nos sobró 2. Menos 1. Muy bien, Catalina, ahí está, 2 por menos 1. Menos 2i se conservó, más 8 se conservó, y tenemos la última potencia, acompañada de un 4.
4i elevado a 16. Entonces, 16 hay que dividirlo por 4. ¿4 por cuánto nos da 16? Sebastián, ¿4 por cuánto nos da 16? Profe, por 4. Muy bien, Tiare. ¿Y cuánto nos sobra? 0. Muy bien, Carol. Cero. Y si nos sobra 0, la respuesta es 1. Entonces, vamos multiplicando. Menos 8 por menos i es 8i, por eso aparece el 8i en la segunda línea. Después, más 3i se conserva, menos 9 se conserva. 2 por menos 1 es menos 2. Menos 2i se conserva, más 8 se conserva y se multiplica 4 por 1, 4. Todo lo que no tiene i, fijémonos. ¿Cuánto es menos 9 menos 2? ¿Cuánto es menos 9 menos 2? ¿Hay que sumar o hay que restar cuando los dos son negativos? Sumar. Bien, ¿y cuánto nos daría, Katy? 11. ¿Positivo o negativo? Negativo. Bien, sigamos. Menos 11 más 8. ¿Hay que sumar o hay que restar? Menos 11 más 8. Restar. Bien, ¿y cuánto daría menos 11 más 8? 3. ¿Positivo o negativo? ¿Cuál es mayor? ¿El menos 11? Perdón, ¿el 11 o el 8? Negativo. Negativo. Y menos 3 más 4. El último, ¿hay que sumar o hay que restar menos 3 más 4? Hay que restar, profe. ¿Y cuánto nos da? Resultado, menos 3 más 4. 1. Positivo. Bien, ahí está. 1. Veamos qué pasa con los i. 8i más 3i, ¿cuánto es? 11i. Bien, 11i menos 2i. 9i. Perfecto. Respuesta final, 1 más 9i, no podemos hacer nada más. Y listo. Vamos a dejar esto para ustedes. Bueno, está el ejercicio, está el desarrollo, pero estamos en el tiempo. Está el ejercicio 3, su desarrollo, fíjense, revísenlo. Tenemos en ejercicio 4, también está el desarrollo, la respuesta. Y llegamos hasta acá, pues, hasta el final. Hemos terminado con esto de potencias de i, cálculo de ecuaciones cuadráticas con soluciones imaginarias y sumar y restar números imaginarios. Vayan siguiendo los pasos, vayan revisando las clases, vayan revisando los PPT para desarrollar la guía que voy a subir en un momento, que va a estar en el Classroom de hoy día, 8 de julio, en la clase de hoy día, 8 de julio. Voy a dejar de presentar. Ya, chiquillos, ha sido un gustazo verlos hoy, último día, antes de vacaciones, que lo pasen excelente, se cuiden, descansen, pórtense bien. Un abrazo grande, estamos en contacto y cualquier cosita nos escribimos. Muchas gracias, Vale, profe. profe. Chao, Chao. profe. Chao, chao. Chao, que lo pasen bien.